¿Y si existiera un espacio donde pudieras decir lo que nunca te has atrevido a contar? Donde las historias no se juzgan, se escuchan. Esto es Miradas Compasivas, un espacio para contar temas e historias sin tabúes, sin máscaras y desde una perspectiva profundamente humana. Aquí hablamos de lo incómodo, lo vulnerable, lo doloroso y también lo que transforma. Porque cuando alguien te mira con compasión, algo dentro de ti sana. Quédate, tal vez esta historia conecte con la tuya. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio que estoy muy contenta y me siento muy honrada de tener a nuestra invitada de lujo. Ella es la doctora Davinia García, ella es pediatra del desarrollo y además es mamá. Pero me gustaría que también ella se presentara. Ay, ¿cómo estás, Davinia? Bienvenida. Contenta de estar aquí, a mí me invitan a hablar y yo feliz. Claro, eso es, y aparte de tu área de expertise, qué mejor. Y un Sí. tema tan importante como este. Muchas gracias. Vamos a hablar entonces de neurodivergencia. Súper. Pero antes, me gusta a mí preguntarles, hacerles unas preguntas, más bien para empezar a llevarnos bien, conocernos, abrir un poco el tema, pero estas preguntas son para justamente conocernos mejor. Perfecto. Va. En una frase corta o en una sola palabra, Davinia, para ti, ¿quién eres? Qué interesante. Sí. ¿Quién soy? En una frase corta. Ay, va a sonar muy... Bueno. Soy un agente de luz y de cambio. Ay, qué bonito. Me encanta, me encanta. Un evento transformador en tu vida. Transformador en mi vida. Seguro hay varios. Hay varios, sí, exacto. Sí, justo. Pero... Que digas, si no hubiera pasado esto, yo no estaría aquí. Fíjate que justo creo que lo estoy apenas reconociendo en terapia. Sí. Y es al parecer desde donde decidí estudiar medicina. Y Sí. tenía aproximadamente 8 años. Ajá. Y fue ver una noticia sobre tuberculosis y no entendía en ese momento en la tele. Y de ahí fue como el miedo de ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y no quiero que eso me pase a mí ni a nadie de mi familia, ¿no? Creo que ahí se sembró como algo importante para el resto de mi vida. Ajá. Y de ahí creo que algo muy transformador sí ha sido conocer a mi marido. Conocer a mi marido ha sido algo que me cambió y creo que me ha llevado mucho. O sea, ese primer evento de la tele es algo que me llevó a estudiar medicina. Ajá. Y después conocer a mi esposo me ha llevado a lo que me he especializado el día de hoy. Entonces creo que son cosas que han sido, fíjate, pivotes. Así, eventos transformadores. Sí. ¿Tu comida favorita? Soy súper postrera. Ay, ¿cómo crees? Sí, por eso cuando me hicieron mi diagnóstico de enfermedad celíaca, yo sentía el peor duelo. Sentí que nunca más en la vida iba a poder comer un postre. Y mi Pero favorito. sí hay, ¿no? Sí hay. Pero la verdad es que no están tan deliciosos. Me quedan mejor a mí ahora que he aprendido a hacerlos. Ok, menos mal. Pero mi comida favorita, ¿qué será? Hay muchas cosas que me gustan. Pero tal vez la lasaña me gusta mucho. Ay, qué rico. Sí, la comida italiana en general es buena, pero la lasaña es de los La lasaña boloñesa es algo de lo que me es comfort food. Sí, así. Sí. ¿Frío o caliente? A ver, ¿qué es lo que más toleras? ¿El frío? Bueno, es que depende. El frío. El frío. Sí, total. El frío, sí. ¿Día o noche? Día. Día, sí. Súper. ¿Algo por lo que estás agradecida? Mi hijo. Oh. ¿Y todos los días qué acción llevas a cabo para cambiar o transformar el mundo? Todos los días. Tiene un par de años que tengo un journal que me regaló mi esposo de agradecimiento. Entonces son 5 minutos de journaling para justamente como agradecer las cosas del día y hacer como una frase para mí. Y siento que hacer esa actividad de manera rutinaria me permite estar más dispuesta justo para mis pacientes. Pero siento que la actividad en particular con la que siento que más contribuyo es justamente la consulta. O sea, cada vez que veo a un paciente,
creo que ahí es donde hago una diferencia para las familias. Ay, qué bonito. Ya se acabaron nuestras preguntas. Ya se estuvieron preguntas. Salud, muy intenso. Sí, son preguntas profundas justamente para generar conversación, Okay. porque sé que estar ante las cámaras puede ser bastante intimidante. Sí. Tú no, porque tú tienes experiencia en Instagram ya, pero es bien diferente cuando estás grabando para ti. A cuando Sí, o cuando están entrevistando. Sí, es claro. Sí, o sea, sí. cuando yo tengo en mente lo que quiero decir Claro, y cuando me claro. van a preguntar. Es Dice, a ver. Entonces creo que funciona bastante bien. súper. Perfecto. Entonces, a ver, ahora sí. ¿Eres pediatra del desarrollo? Sí, ¿Estudiaste en México? sí. ¿Eres egresada de la primera generación? La primera generación de pediatras del desarrollo del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Oye, pero cuéntanos, para quienes no saben qué es pediatría del desarrollo, explícanos, por favor. Ok, la pediatría del desarrollo es probablemente las subespecialidades como más recientes dentro de la Ajá. pediatría. Y su historia empezó en Estados Unidos, justo como una búsqueda Ajá. de unir las esferas de la atención a los niños, ¿no? Entonces Ujú. estaban los psiquiatras que atendían como la salud mental y estaban los Ujú. neurólogos que atendían la salud pues neurológica como tal o el cerebro Ujú. como estructura y estaban los psicólogos, ¿no? Para la Ujú. parte ambiental, pero estaba todo desarticulado. Sí. Y entonces nace la pediatría del desarrollo justamente como una subespecialidad dentro de la pediatría Ujú. para encajar la esfera Sí. biológica, psicológica y social Ujú. y seguir a los niños dentro del Ujú. desarrollo Ujú. y poder identificar cuándo su desarrollo resulta atípico y Ujú. por qué, Ujú. y entender también el contexto completo, ¿no? Ok. Es involucrar. Y creo que por eso es que siento que hago una diferencia cuando veo a un paciente, porque va mucho más allá de solo el diagnóstico, ¿no? Es una especialidad que es hacer el diagnóstico y entender el contexto de la familia y entender el contexto sociocultural y entender el contexto económico y entender recursos Sí. y orientarlos hacia la terapia o el tratamiento o Sí. la escuela, ¿no? Sí, Como justo. todas las herramientas. Entonces, ¿ustedes están capacitados, los pediatras de desarrollo, para hacer diagnóstico, Sí. dar tratamiento Sí. de enfermedades No, propias del desarrollo? de o- trastornos del desarrollo. de trastornos Bueno, del desarrollo. sí. O sea, específicamente, si nos basamos en el DSM-5, Sí. sería de trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Ok. Entonces, principalmente va a ser trastorno por déficit de atención Sí. e hiperactividad, Ujú. autismo, Ujú. discapacidad intelectual, Ujú. trastornos de aprendizaje, trastornos Ujú. de lenguaje, Ujú. pero también Ujú. de desviaciones, ¿no? Claro. O sea, selectividad alimentaria, desorden de procesamiento sensorial, Sí. dificultades en la conducta, dificultades en el desempeño académico, Ujú. ¿no? Entonces, como que una parte es el campo, Ujú. ¿no? Sí, 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 que sí. envuelve al niño, y el otro ya son los diagnósticos Ok. médicos o clínicos. Es específicos. importante saberlo, porque hay entonces muy pocos pediatras del desarrollo en México. Muy pocos. Sí, ¿sabes? Sí. ¿Sabes cuántos alrededor? Tengo en el grupo, ¿qué seremos? Yo fui la primera generación y mi generación es en la que más egresados hubo. Egresamos Ajá. 4. Oh, ok. De ahí creo que egresan más bien 2 por Ujú. año. Ujú. Y debe haber, pues, 2 por 8, como 10, tal vez entre 16 y 20. ¡Wow! Sí. Por favor, que haya más, por favor, necesitamos. Sí, somos porque poquitos. imagínate cuántos, porque cuando justamente llega una familia a tener este acercamiento sobre algún tipo de trastorno del aprendizaje, tal vez a veces no hay suficientes especialistas con quien ir. O ahorita nos vas a platicar, o sea, qué es lo que sucede, Sí. con quién tienes que ir, porque es un trabajo interdisciplinario, me imagino, ¿no? Justo, creo Sí. que ahí es el reto. La mayoría de mis pacientes llega conmigo ya después de haber visto a varios Sí. especialistas. Ujú. Y muchas veces ya llegan con el diagnóstico, otras veces no les hicieron el diagnóstico. Ajá, E incluso los que ya tienen el diagnóstico no les orientaron sobre claro. cuáles eran los pasos a seguir, ¿no? Sí. O qué era lo que iba a pasar, o Ujú. cuál es la expectativa, o quién es el equipo, ¿no? Entonces me ha Así tocado es. pacientes que me dicen, sí, ya me hicieron el diagnóstico de autismo hace 2 Ajá. años, súper, ¿y qué terapia lleva? No, ninguna. ¿Cómo ninguna? Ay, no. No, me dijeron que no necesitaba nada. ¿Por Ajá. qué? No, pues porque sí es funcional. Como, no, a ver, eso no Ajá. tiene, o sea, Autismo funcional. a ver, es que así no se clasifica, es que así no Sí. es, a ver, pero, o sea, realmente está desconectada, eso es lo que Sí. estamos tratando de hacer, está desconectada del área médica, del área terapéutica Así y del es. escolar. Sí. Entonces, justo creo que una meta del pediatra del desarrollo es Sí. articular esas esferas
y ayudar a las familias. Que a fin de cuentas es lo que más va a ayudar, ¿no? Obviamente al infante y al niño o a la niña a que prospere, o sea, porque no puedes primero hacer una parte de tratamiento acá y otra parte en la escuela, claro, y otra parte en la terapeuta, o sea, porque si no, no hay un aprovechamiento adecuado. Sí, de hecho estadísticamente justo hay, o sea, está demostrado que la mayor retribución, incluso como país, o sea, económicamente, para un país son todas las intervenciones de alta calidad que se hacen en los primeros 5 a 6 años, que van a tener que ver con el entorno completo. Es la mayor retribución por dólar invertido que se tiene, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, incluso también, no solo como personas, sino como economía del país. Exacto, como para el Producto Interno Bruto. Sí, claro, prosperidad y productividad del país. A fin de cuentas son miembros de la sociedad que tarde que temprano van a tener un trabajo en la sociedad. O van a consumir recursos, ¿no? Entonces, sí, claro. Qué importante verlo desde ese aspecto, ¿eh? Muy bien. Ahora, ya nos explicaste justamente lo que es trastorno del aprendizaje. Entiendo que son... trastornos del desarrollo. Del desarrollo, perdón. Ajá. Y ya ves, tú corrígeme. Y esto entra las famosas neurodivergencias. ¿Es esto? Fíjate que interesante, porque las neurodivergencias, o sea, el término neurodivergencia no es un término médico ni clínico. Es un término que nace como desde la inclusión y desde un proyecto más social, ¿no? El paraguas es muy amplio en neurodivergencias y va a incluir todos los trastornos del desarrollo, pero puede incluir también otras condiciones que no forzosamente sean un diagnóstico de trastorno del desarrollo, ¿no? Entonces, la neurodivergencia como tal es pues, un cerebro que funciona o procesa de forma atípica desde el punto de vista estadístico, ¿no? O sea, que se desvía de cómo procesaría y funcionaría la norma, ¿no? Desde pensando estadísticamente en esta campana de Gauss, donde ¿no? la curva de distribución, bueno, pues lo que sale de lo típico, los extremos, ¿no? En los extremos, esa sería la neurodivergencia, ¿no? Y es el término, pues, justo trata de acotar el que hay un procesamiento neurológico y de desarrollo diferente. Ok. Pero eso no lo diagnostica como un trastorno. Mira, no, o sea, no forzosamente tendría que ser, por ejemplo, un niño que tiene un retraso en el lenguaje o un niño que tiene dificultades en procesamiento sensorial. El desorden de procesamiento sensorial no está categorizado hasta ahora como un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Sin embargo, sí sería una neurodivergencia, porque ese cerebro está procesando completamente distinto de cómo el mundo, ¿no? Desde el punto de vista sensorial. Pero sí, o sea, la mayoría, por ejemplo, todos los trastornos del neurodesarrollo, de acuerdo al DSM-5, socialmente van a considerarse neurodivergencias. Dislexia, trastorno de aprendizaje, desorden de procesamiento sensorial, discapacidad intelectual, autismo, TDAH, sí, ¿no? O sea, discalculias, todos ellos van a caber en neurodivergencia. En neurodivergencias. Sí. Sin ser trastorno. No, esos sí van a ser trastornos. Pero la neurodivergencia como tal no sería solamente si tienes un diagnóstico de trastorno. ¿Y entonces está incluido en el CIE-10 o algo así o no? ¿Neurodivergencia como tal? No. Y entonces, ¿cómo? Ay, qué impresión, ¿eh? Porque entonces, más o menos, ¿qué porcentaje de la población tiene neurodivergencias? Es interesante. Pues como no hay una definición específica, probablemente no tendríamos... Dependería de qué paraguas agarraras. Porque, por ejemplo, si tenemos la estadística de qué porcentaje de autistas hay, ¿no? Aproximadamente es el 1% de la población mundial. Y ellos se considerarían, o sea, entrarían en neurodivergentes. Pero tendríamos que juntar a las dislexias con TDAH. Pero el tema es que también ellos coexisten, ¿no? O sea, un paciente autista puede ser un paciente que además tiene dislexia y que además tiene TDAH y además tiene trastorno obsesivo compulsivo y además tiene desorden de procesamiento sensorial. Entonces... sacar estadísticas está interesante. No lo sé, no tengo como un dato. Y cuando he buscado, como todavía es muy amplio la definición de neurodivergencia, no tenemos todavía como claro, ¿no? De qué sí es neurodivergencia y qué no. Por el momento es un cerebro que funciona diferente a lo típico. O sea, procesa la información. Que procesa diferente a lo típico. O que funciona diferente a lo típico. Wow. ¿Cuántos neurodivergentes no están viendo este video y este podcast escuchándolo? ¿No? Imagínate el mundo tan diverso que es. Entonces, hoy no estoy sintiendo mariposa. Claro, altas capacidades, por ejemplo. Altas capacidades no es un trastorno del desarrollo. Hasta un 30% van a tener trastorno del desarrollo, especialmente autismo.
pero serían un tipo de neurodivergencia. O sea, Sí. una alta capacidad es una neurodivergencia porque es un cerebro que procesa diferente. O sea, solamente por procesar Sí, diferente. ajá. Wow, wow. Ok, esto, entonces las familias, por ejemplo, ¿qué tendrían que, por ejemplo, que tienen varios hijos? Pues, me pongo como ejemplo, ¿no? O sea, yo tuve una hija y yo no tenía con quién más comparar. O sea, Claro. cero. O sea, para mí lo que hacía mi hija era normal. Normal totalmente porque yo no tenía con quién comparar. Entonces, hasta los 3 años que ingresa al sistema escolar, Ok. es cuando me empiezan a decir, procesa diferente la información, es muy inteligente, aprende súper rápido. ¿A qué edad habló? Y yo, pues a los 3 años. Tan rápido. Y yo, eso es como no es normal. Así como no es normal. Y los colores, y ya lo sabe decir todos, y ya sabe sumar. Y yo, pues, a ver, explícame bien, eso no es normal. O sea, ¿en qué momento antes de que un niño o niña ingrese al sistema escolar, sobre todo preescolar, qué síntomas podemos observar? Dependiendo, entiendo, del trastorno de desarrollo o de la neurodivergencia, o sea, puede haber diferentes síntomas. Sí. Ajá. ¿Y cómo sería como la sospecha clínica? O sea, ¿qué sería como la primera causa por la cual tú verías a un niño en consulta o te lo deberían de referir a ti en consulta? Mira, de entrada, por norma, o sea, todo niño normal debería tener una evaluación de tamizaje por un pediatra del desarrollo. O sea, de entrada debería hacerse. De hecho, nuestra cartilla en México, la cartilla de vacunación, tiene ya la EDI, que es la evaluación de desarrollo infantil, incluida. ¿Por qué? Porque justo es bastante amplio el porcentaje. Se calcula que 3 de cada 10 niños van a tener un trastorno del desarrollo. Es muchísimo. O sea, piensa en 10 personas que conozcas, 3 van a tener un trastorno del desarrollo o tuvieron un trastorno del desarrollo. Ajá. Entonces, es por eso que hace ya varios años se hace una prueba de tamizaje, que es la EDI, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Todos los niños tienen que pasar por ahí, ¿no? O sea, no es nada más si veo cosas raras. Ahorita vamos a esos puntos. ¿Y a partir de qué año se hizo de obligatoriedad la EDI? Que se incluyera en la cartilla. ¿Qué tendrá que hacer? Antes del 2018, pensaría que 2017, no sé exactamente cuándo es, pero que ya estuviera incluida más o menos alrededor de esos años. Sí. Y justo, o sea, ¿por qué? Porque sabemos que los niños van a poder tener un desarrollo más o menos normal que nadie se va a dar cuenta, pero ya una batería como la EDI o el Batel, que ya es diagnóstico, lo va a poder cachar a tiempo, ¿no? Entonces, estadísticamente es bastante alto, ¿no? O sea, 3 de cada 10 niños. Mucho. De ahí, ¿qué es lo que vas a notar primero? ¿No? ¿O qué sería lo que podría notar un papá? En el primer año, sería específicamente que no lograra sus hitos del desarrollo, ¿no? O sea, diferencias en los hitos, sí o sí le toca referencia al pediatra del desarrollo, ¿no? O sea, y ahí depende, eso comparto mucho en mis redes, ¿no? Depende de cada etapa. Entonces, por ejemplo, en los primeros 6 meses, un bebé que no sostiene la cabeza, un bebé que no se logra sentar, un bebé que tiene poco contacto visual cuando lacta o cuando juegas con él, un bebé que es sumamente irritable en el sueño, ¿no? Que a pesar, las mamás sabemos que los primeros 4 meses son difíciles para el sueño de los bebés, pero eventualmente logran una rutina, ¿no? Un bebé que estés notando que se irrita, que no se adapta al mundo, que no se adapta al baño, que no se adapta al sueño, que no se adapta a sus rutinas constantes, ese sería un foco rojo importante, ¿no? Después, entre los 6 y los 12 meses, sería, por ejemplo, que no llegara con primeras palabras. A los 12 meses, un bebé tiene que llegar diciendo por lo menos 2 palabras. Eso, Davinia. Yo creo que ahí mucha gente normaliza de... Muchísima. Ay, no, es que es un bebé. No entra, exacto. No entra a la escuela, déjalo que entre. Es que lo consienten mucho. Esa no da como me recontrachoca. Es que no habla porque tú le adivinas todo. Eso no tiene nada que ver. Justo. O sea, el lenguaje es esta habilidad que traemos ya, o sea, que está diseñado para que se desarrolle para comunicarse con. O sea, aun cuando lo consintieras, si fueras la mamá más consentida del mundo y le adivinaras todo, va a desarrollar porque es una parte de la herramienta de comunicación. Entonces... No, si tiene 12 meses y no llegó diciendo mamá, papá, clarito. Mamá es mamá, porque luego también se confunden de, no, el mío sí dice mamá, mamá. Oye, pero mamá eres tú o todo. No, pues a todo le dice mamá. Eso no es mamá, ¿no? O sea, mamá soy solo yo. O papá, o agua. Pero claramente sería un foco rojo para hacer una evaluación. 12 meses. A los 12 meses. Que no diga 2 palabras. 2 palabras por lo menos. ¿No? 2 palabras completamente dirigidas. De ahí el siguiente grande, porque la verdad es que hay muchísimos. Y los invito, o sea, pueden consultar, hay muchas herramientas de consulta gratuita para los papás y para los pediatras o médicos que están en primer contacto para poder orientar a los papás. La CDC tiene una hermosa que es gratuita
milestones. Y México también tiene la EDI, que es gratuita, que puedes consultarla y ahí puede cualquier persona ver y decir, mi hijo sí está logrando nuestro programa. Sí. Después de los 18 meses sería que no camine. O sea, un bebé que no ha caminado completamente independiente a los 18 meses es un foco rojo y además es de los primeros marcadores para autismo que tenemos. ¡Wow! Esa es otra que normalizan un montón. Sí, claro, no te preocupes, tienes tal edad para caminar. Y a veces me frustra que incluso teniendo las consultas de seguimiento con algún pediatra, o sea, se les pasa por completo, así de no te preocupes, ya va a caminar. Sí, porque todo, justo, es como no, otra frase que me recontrachoca, cada niño tiene su ritmo. Es como, a ver, sí, pero dentro de una norma estadística, ¿no? O sea, para eso existen la estadística, ¿no? Para saber cómo cuándo está dentro de la norma y cuánto ya salió y tengo que revisar algo más, ¿no? Entonces, la siguiente grande sería esa. 18 meses, no ha caminado, no camina solo por completo, es un foco rojo. Wow. Una desde muy pequeños, por ejemplo, que me brinqué, es la macrocefalia, o sea, bebés cabezones que tienen más de 1 o 2 desviaciones estándar en tamaño de cabeza, marcador para autismo. Entonces, es algo que tendríamos, o sea, no tendríamos que normalizarlo tampoco, ¿no? O sea, no de, pues solo es cabezón porque el papá, se parece al papá, ¿no? No, hay un protocolo de, ok, si se tiene que hacer un ultra, se tiene que hacer un seguimiento, se tiene que ver, ¿no? Y ver cómo va el desarrollo en ese primer año. ¿Y esto viene en la EDI? Ahí viene esto ok, o sea, que cuando tú vas con tu pediatra y llegas a la consulta del mes, o a partir de cuánto tiempo se aplica la EDI. El primer mes. El primer mes. Llegas con tu cartilla, así de, aplíqueme por favor esta EDI. Sí, como decir, doctor, aquí, para que ustedes también vayan informados, las familias, sobre todo. Sí, no creo que los vea bien su pediatra, pero sí, exacto. Sería lo ideal. Seguramente va a sentir como un ataque, pero es importante que también las familias estén informadas. A fin de cuentas, quienes vamos transformando también la práctica médica somos nosotros a veces como pacientes. Mucho que vamos exigiendo y vamos preguntando y cuestionando. Entonces, yo voy con mi cartilla y ahí viene mi cartilla de vacunación. En la cartilla viene como un resumen, pero el pediatra o el médico del centro de salud o de primer contacto podría meterse a la página del gobierno, le pones en Google evaluación de desarrollo infantil y automáticamente te sale la EDI, la puedes descargar en ese momento, te viene como puntuarla, o sea, todo. Sí, para que, o sea, es una consulta rápida de que digas, ok, este niño tiene esta edad, ¿está logrando todos estos hitos? Sí. Listo, va bien. Súper. ¿No? O sea, es una prueba de tamizaje que es, la verdad, súper bella. Ay, entonces eso, como que ya viene en la EDI ahí. 18 meses que no camine. Que no camine. Y luego, ¿cuál sería el siguiente? Te digo que hay muchos, ¿no? Porque de cada etapa la dividimos en hitos que tienen que lograr en lo social, en lo motor fino, en lo motor grueso, en la comunicación y en lo cognitivo. Entonces, te estoy diciendo como las que son más grandes comunes, rasgos, ¿no? Pero la realidad es que tenemos que ver en cada una de esas. Porque las motrices son las que la mayoría de la gente nota, ¿no? Y es por la que vas al fisio o vas... Pero, por ejemplo, el lenguaje, la gente, la mayoría la pasa desapercibida, ¿no? O la social, ¿no? Entonces, el niño que sí habla, que sí camina, pero que no juega con sus pares, pasa como desapercibido hasta los 5 o 6 años, ¿no? Entonces, eso de que juega solito y se divierte solito y no necesita de nadie para divertirse, eso se refleja. O la falta de regulación, por ejemplo, emocional, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente como grande de los 2 años, para mí sería otra vez el lenguaje. Un niño a los 2 años tiene que llegar con un mínimo de 50 palabras, un promedio de 250. Y juntando ya palabras como dame leche, quiero más, mamá agua, mamá ven. Si eso no se está logrando, se tiene que hacer una evaluación completa y probablemente empezar una terapia. Entonces, esos serían como focos grandes e importantes, ¿no? No esperar a que entre el sistema escolar, que muchos dicen, deja que entre a la escuela y en la escuela lo van a estimular, lo van a enseñar. No. Eso es lo que quiero que hagamos mucho hincapié porque son etapas críticas del desarrollo en el que el cerebro está justamente fácil que pueda recibir. Es la etapa de mayor neuroplasticidad, ¿no? O sea, y sabemos que va a haber neuroplasticidad toda nuestra vida, pero la etapa de mayor neuroplasticidad son los primeros 2 años. De ahí los primeros 5 son los importantes, pero los primeros 2 son todavía más. Es por eso que las herramientas actuales, por ejemplo, para diagnóstico de autismo, son a partir de los 12 meses. Y me siguen llegando pacientes de, es que me dijeron que mi hijo estaba muy chiquito y que hasta los 6 años le pueden diagnosticar. A eso voy. ¿Cuándo se puede diagnosticar las diferentes, principalmente autismo, que yo sé que muchas personas están así como, no vaya a ser, o sí vaya a ser, y si es, ¿cuándo se hace el diagnóstico? Déficit de atención, autismo o altas capacidades. Ok. Primero, altas capacidades no es un diagnóstico clínico tampoco.
Eso es importante también saberlo. Qué importante. No, no. Aquí ya voy a ir con la psicóloga que le hizo justamente el diagnóstico a mi hija, así de, no es un diagnóstico. No es un diagnóstico clínico. Clínico. No. De hecho, altas capacidades también depende desde el referente que están tomando. Hasta hace unos años, altas capacidades era únicamente, por ejemplo, el CI, ¿no? Entonces se hacía una prueba, la escala de Wechsler, WIC o WISC, y si tenía arriba de 130 era un CI avanzado, arriba de 160 era ya, ¿no? Una alta capacidad. Sobredotación, exactamente. Actualmente no. O sea, actualmente desde los modelos de inteligencias múltiples o desde el modelo de justamente de altas capacidades, ya no es únicamente el CI, ya es CI más, es tener una capacidad de creatividad, de pensamiento y de resolución de problemas y motivación mayor que el promedio, ¿no? O sea, mayor que la norma. Sí. Y de ahí, dependiendo de la corriente que agarremos, habrá diferentes, ¿no? O sea, diferentes como definiciones. Pero primero que nada, no es un diagnóstico clínico. Súper. A lo mejor será un diagnóstico psicológico, pero médico no es. No es. Entonces, de los trastornos del desarrollo, por ejemplo, autismo, se puede diagnosticar a partir de los 12 meses. De hecho, el A22, que es la prueba estandarizada de observación de autismo, se aplica a partir de los 12 meses, ¿no? Entonces, no, si te dijeron que tienes que esperar a los 3, a los 4, a los 5, a los 6 años, eso no es cierto. Esa persona no está actualizada al respecto, ¿no? Qué gran perla nos estás dando aquí, Davinia, de veras. Porque además en autismo específicamente está demostrado que el mayor impacto en la intervención se hace en los niños que se diagnostican y se intervienen en los primeros 2. Temprano. Entonces, si alguien te dice que tienes que esperar a los 6, imagínate el tiempo que se perdió. No, ya, justo. Momentos tan importantes para el que no va a regresar. Exacto. Entonces, sí, o sea, autismo, 12 meses. TDAH, el mundo cree que es a partir de los 6 años. O sea, el mundo. Pero la realidad es que sí. Pero la realidad es que actualmente se puede diagnosticar desde los 3 años. Wow. Igual, tiene que hacerse con un profesional que sepa integrar la observación, estudios y demás, ¿no? Son un reto porque no hay una prueba, o sea, no es como diabetes de, ok, te haces una prueba de sangre y tienes glucosa arriba de 126, ya, ¿no? Eres diabético, en 2 tomas, no. En los trastornos del desarrollo, no. Al menos no hasta ahora. No tenemos pruebas de sangre, no tenemos pruebas de imagen, no tenemos... Ni genéticas, nada. Hay genéticas ahora, pero no confirmatorias, ¿no? O sea, hasta el 40% de los pacientes autistas van a tener una mutación genética. Entonces, sí está dentro de las guías actualmente, el paciente en el que tú diagnosticas autismo se tiene que mandar a hacer un exoma. Que tampoco nadie lo manda, ¿no? Pero deberían. O sea, debería mandarse porque hay una asociación hasta en el 40%. Wow. Pero no, ninguna de esas pruebas al día de hoy es confirmatoria. El diagnóstico de todos los trastornos del desarrollo actualmente, excepto discapacidad intelectual, pero voy para allá, es clínico. Eso significa que tiene que hacerse una combinación de historia clínica con observación del paciente, con algunas pruebas estandarizadas y con observación de los déficits o desempeño en contextos distintos. Tienes que observar al paciente o saber cómo se desempeña en la escuela, en la casa, con los amigos, en diferentes espacios. Porque es muy común que los niños neurodivergentes o los pacientes con trastornos del desarrollo presenten habilidades distintas en casa que en la escuela. Entonces tienes que tener toda esa información para poder hacer estos diagnósticos. Saber de forma global al niño. Y por eso es que tu consulta es súper práctica, ¿no? O sea, que tú dices en línea a cualquier parte del mundo, porque tú los ves en su contexto. Exactamente, en su casa. Y para mí es muy importante conocer la familia. O sea, no necesito que me venga un papá, necesito ver cómo se desenvuelven, cómo hace travesuras y cómo lo contienen, cómo funciona la dinámica. Si la abuela lo cuida, necesito conocer a la abuela, o sea, necesito entender todo el contexto como tal. Qué padrísimo, Davinia. Entonces, bueno, eso sería como para hacer el diagnóstico de estas tres. Sí, discapacidad intelectual, sí se espera justo, necesitamos que tengan ya ahí sí, es el único trastorno del desarrollo que sí necesita una prueba específicamente, o sea, que tenga una escala de cociente intelectual o un CI, limítrofe, bueno, por abajo del limítrofe, ¿no? Que ya marque discapacidad intelectual leve. Pero se tiene que acompañar también siempre de una disfunción, sobre todo en las habilidades de autonomía. Entonces, las edades pueden variar. Hay quienes esperan hasta después de los 10, 12 años, ¿no? Y hay quienes, pues no, hasta ya en la etapa escolar, después de que haya tenido un año de escolarización, podrías hacer una prueba ¿no? Pero
pero es en la única en la que sí tenemos como una prueba específica para Ok. decir tiene o no tiene discapacidad intelectual, al menos al día de hoy. Al día de hoy. Ujú. Y yo creo que muchas familias, Davinia, se preguntan por qué o cómo o Ujú. qué fue lo que hice o dejé de hacer o qué pasó durante el parto, te lo voy a decir a mí, una doctora, una pedopsiquiatra me dijo, ¿por qué no tuviste parto? Y yo, ¿cómo? Pues sí, ya ves que eso disminuye el riesgo de déficit de atención. Y yo, ok. Entonces, existe ya comprobado estos factores que pueden aumentar la probabilidad o aumentar el riesgo o disminuirlo Sí, de tener algún trastorno. sí hay, pero no van a ser los que crees. Te lo juro que adelanto. cuando me dijeron eso, yo así de, ¿por qué no tuviste parto? Pues porque mi ginecóloga no quiso. ¿Sabes qué? Que hay mucho en redes. El otro día me topé con uno de esos, igual alguien que está en sudamericanos, que están en una plática y justo dicen como, no, es que las cesáreas están relacionadas con el autismo. Y yo, Ajá. a ver, ¿qué está diciendo? Como, ¿por qué, no? ¿Cuál es la fisiopatología de eso? Sí. No, pues es obvio, Ajá. porque a raíz de que tenemos más cesáreas, entonces tenemos más autismo. Es como, a ver, no. O sea, eso estadísticamente es una falacia. Exacto. Es justo lo que pasó con lo de paracetamol y autismo. O sea, Ay, estás relacionando, Trump. ajá, no, ibuprofeno, autismo. O sea, Sí, estás relacionando algo de uso común claro. a otro factor que no puedes independizar. O sea, estadísticamente no puedes separar eso. Sí. ¿no? Entonces, es como decir, pues es que el factor de riesgo para ser autista es ser Ajá. humano. Pues sí. O sea, es que... ¿sabes? Exacto, o sea, ya nací humano, pues ya con eso. Ajá. Es como tomar agua. Yo he leído Vacunas, Ah, sí, las vacunas. vacunas. Sí. Ese Las tiene, pero vacunas. ese fue un daño muy triste que se generó. En la población médica, que no lo crean, por favor. Ya. No, sí, es una no, disculpita, una disculpita. Esa fue culpa de un grupo médico Sí, y exacto. no se ha reparado. A nombre de toda la comunidad. Pero claro, o sea, hacer esa asociación sería como decir, es que el Exacto. autismo lo causa el agua. Ah, Porque toda la gente que toma agua sí es autista también. No, no es cierto. A ver, o sea, eso no es, ¿no? Asociaciones no es lo mismo que causalidad. Entonces, ¿qué cosas hoy sí sabemos que generan? Bueno, número 1. En la mayoría de los trastornos del desarrollo hay un componente genético. Eso lo sabemos hoy. Ujú, Autismo tiene hasta el 70% de heredabilidad. O sea, de los componentes genéticos de una persona autista, ujú, el 70% de sus genes o de que tenga las manifestaciones autistas ujú, depende de su genética. ujú. Y en el TDAH, el 80%. TDAH es el trastorno del desarrollo Sí. con mayor heredabilidad. Wow. De ahí, Ay. sí, o sea, Así no, pues claro. O sea, si alguno de los dos, o los dos son, por supuesto. porque casi tienes siempre mucho los más. neurodivergentes como que se unen, ¿no? ¿Se entiende? Por un momento. Y que dices, no manches, piensa como yo. Sí, probablemente sientan afinidad. No sé la estadística de eso, habría que revisarlo, pero sí, es probable. Sí. Y de los factores externos, o sea, cuando se habla de que son trastornos que tienen componentes ambientales, o sea, nature, nurture, ¿no? O sea, Ujú. ambientales Sí. y biológicos, los ambientales no se Ujú. refiere a si te dio el sol o te dio aire o fue cesárea o fue... No, ¿no? Sí, sí. Se refiere más bien al ambiente en el cual el cerebro tuvo que desarrollarse. Ok. Entonces, el único hasta el momento que sí está relacionado con mayor incidencia de desorden del procesamiento sensorial, TDAH y autismo, Sí. es la prematuridad. ¿no? Wow. O sea, Sí. ser prematuro abajo de 37 Sí. semanas, sí o sí los pone en más riesgo, Claro. triplica el riesgo, o sea, la incidencia de Ujú. neurodivergencias en pacientes prematuros es Sí. 3 veces mayor. Sí. Y de eso, estadísticamente es inversamente proporcional a las semanas. O sea, Ujú. directamente en cuanto a que a menos semanas de gestación, Sí. mayor es la incidencia de neurodivergencia. Oh, wow. Entonces, un bebé que nace a las 26 semanas, ¿no? Ujú. Tiene mucho más riesgo de trastornos, Totalmente. de cualquiera de los trastornos del desarrollo. Sí. Y es entendible porque ese cerebro salió inmaduro. Claro, ¿no? claro. Y de entrada hay varias cosas. De entrada sería investigar por qué tuvo que nacer antes. O sea, Exacto. ¿venía algo genéticamente? Así ¿Qué pasó por lo cual ese Ujú. bebé tuvo que nacer tanto? Ujú. Y a partir en los prematuros, perdón que te interrumpa, a partir de los prematuros, ¿de qué edad? O sea, ¿tendrías que hacerte igual la EDI también, igual desde los primeros meses? Recordar que la EDI tendría que hacerse en todo todos. paciente, ¿no? Ajá, Pero, o sea, ¿a partir de qué tan prematuro? Abajo de 37. ok. O sea, pacientes de 36 semanas de gestación Sí. tendrían que llevar un seguimiento estrecho en neurodesarrollo por lo menos los primeros 3 años. Ok, perfecto. Estrecho.
Y ya de ahí, obviamente, pacientes prematuros extremos, ¿no? O sea, ya abajo de 36 semanas, después abajo de 34, que eso sí es, a ver, ¿por qué tenemos más incidencia de autismo? Bueno, sí, por un lado, porque lo diagnosticamos mejor, pero por otro, imagínate, cuando nosotras estudiamos, cuando yo roté perinatología, lo viable de un bebé, ¿no? Era de más de 500 gramos, y de más de 26 semanas de gestación. Hoy no. Hoy salvan niños o bebés menores de esa edad. Eso significa que estamos logrando productos o logrando bebés que van a tener ciertos grados de discapacidades que les estamos dando mayor oportunidad de vida, pero que eso va a traer consecuencias también, ¿no? Entonces, claro que ahí va relacionado. Entonces, o sea, la prematuridad sería actualmente el único factor ambiental como tal que está directamente relacionado. De ahí hay varios estudios. O sea, se ha estudiado que si la alimentación en la maternidad, que si ciertos medicamentos, si, por ejemplo, el in vitro, ¿no? O sea, si las fertilizaciones, específicamente el in vitro, tuviera o no. Hay algunos estudios que reportan que sí, hay otros que reportan que no, ¿no? O sea, todavía nada concluyente. Porque la teoría es, pues, hay esta manipulación del gameto fuera de que pudiera estar impactando. Pero todavía no hay de esta nada. parte ambiental, no. Solamente la prematuridad. La prematuridad tiene el mayor riesgo y tiene 3 veces más incidencia de trastornos del desarrollo. Wow, qué impresión. Estoy aprendiendo un montón. Ustedes también. No se hagan todos. Ok, entonces, bueno, ya nos dijiste el diagnóstico definitivo, ya los principales de estas neurodivergencias y trastornos, el desarrollo. ¿Qué es lo que más te preguntan las familias? Porque hay muchísimos mitos alrededor, Davinia. O sea, un montón de que, y se va a poder casar, y va a poder trabajar, y va a poder hacer una carrera. O sea, tú actualmente conoces personas autistas. Yo también conozco personas autistas. Y que de verdad es esto como funcionales, pero no es que hayan sido como tal funcionales, sino que hubo un trabajo que se tuvo que hacer de manera interdisciplinaria. O sea, lo que quiero que nos digas es si verdaderamente esto es una sentencia para la vida y para la sociedad o para la persona que lo tiene o algo. Mira, sin romantizar, sí. Y depende mucho, sobre todo, de si está o no acompañado de asociación genética de algún síndrome y de si está acompañado o no de algún grado de discapacidad intelectual. Ese es un factor determinante, ¿no? Porque por supuesto que va a estar el autista como mi marido o como el de Good Doctor o como, o sea, ¿no? Que van a ser genios y que van a brillar y van a hacer una carrera y van a tener una vida y van a tener una familia y van a tener, ¿no? O sea, por supuesto. Incluso sabemos que dentro del mundo de la población de altas capacidades, alrededor del 30% tiene neurodivergencia, especialmente autismo. Pero eso no es del todo cierto para todos los autistas, por ejemplo, ¿no? O para todos los pacientes con TDAH, o para todos los pacientes con discapacidad intelectual. Claro. Porque el tema de los trastornos del desarrollo es que coexisten. La norma, en más del 75% de los casos, es que tengan más de un trastorno del desarrollo. No sean aislados. O sea, no es o es TDA, o es autismo, o es discapacidad, o es trastorno del lenguaje. Suelen coexistir en la mayoría de los casos. Y el si va a ser una sentencia o no, o si va a lograr autonomía o no, o si va a lograr una familia o no, o va a lograr una universidad o no, va a depender de muchos factores. El primero es si hay o no asociación genética. O sea, si es un paciente autista con discapacidad intelectual por un X frágil, es probable que el panorama sea muy diferente, ¿no? Y sea una discapacidad importante a lo largo de su vida. No o sea, no que ya por eso nosotros lo vamos a desahuciar, ni la familia debería, pero tenemos que tener muy claro eso, ¿no? O sea, creo que también en esta parte de la inclusión actual, a veces puede ser invalidante para las familias cuando todo lo que se publica es, no, ser autista es lo más cool del mundo, y ser autista, ¿no? O tener esta neurodivergencia es lo mejor que me puede pasar. Y las familias que tienen este struggle, como esta batalla y dificultades, ¿no? Y que tu hijo no es autónomo y que depende de ti 100%, pues no lo están viviendo así, ¿no? Entonces, principalmente va a depender de estos factores. Si hay un grado de discapacidad intelectual, leve, moderado o severo, dependerá si va a poder lograr la autonomía o no, si hay o no algo genético asociado y, obviamente, los recursos, ¿no? O sea, un paciente que tiene acceso a recursos donde puede tener
N tipo de terapias, N cantidad de escuelas, de acomodaciones, va a tener grandes oportunidades, ¿no? De avanzar. Claro que lo que la genética no le dé, no lo vamos a poder compensar ahí, ¿no? Pero por eso creo que es tan amplio. Sí. De hecho, yo pienso que eventualmente, o sea, ahora autismo es como tan amplio. Yo creo que eventualmente vamos a tener que segmentarlo, porque realmente hay una diferencia abismal entre un paciente que sí cursa con un autismo y una discapacidad intelectual y un paciente que no, y que cursa con cociente intelectual elevado. O sea, porque ahorita es el espectro, ahorita es el espectro, ¿no? Y entonces todos somos autistas, ¿no? Pero creo que eventualmente eso no va a ser sostenible. O sea, porque el que está acá requiere cosas diferentes del que está acá, en el otro lado del espectro. Y creo que eso va a tener que segmentarse en algún punto para darles mejores oportunidades, para dar mejores recursos también a las familias, ¿no? Y mejor orientación también. ¿Y existe a nivel nacional, Davinia, algún programa o algo para esta población? ¿En autismo específicamente o en todo el tema de trastornos de desarrollo? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, con medicamentos o tratamientos o algo que tú vayas y digas, sí, este tratamiento ya... Por eso preguntar lo del CIE-10, o sea, que se ve una clasificación en este tipo. Mira, por ejemplo, o sea, los CRIT sí tienen, ¿no? O sea, sí tienen esta capacidad de atender. Obviamente es a veces con mucho tiempo de espera, pero sí, o sea, ellos atienden muchos de los trastornos del desarrollo, entre otros diagnósticos, ¿no? Pero sí, el CRIT sería uno. Después, dentro del CRIT se ha creado CRIT para autismo específicamente, por ejemplo, ¿no? TDAH es una población que se ha quedado un poco fuera de los recursos, ¿no? Sí. Entonces se ha apoyado más la parte de discapacidades, trastornos motrices y de autismo, y TDAH no tanto. Y pues sí, o sea, no hay un programa como tal. Por ejemplo, Canadá y Estados Unidos sí tienen programas de recursos de fondos federales o programas específicamente de intervenciones oportunas y de recursos para autismo también, ¿no? Igual, TDAH queda un poco atrás, pero retrasos en el desarrollo, sí, ¿no? Tienen programas de early intervention. En México, pues todavía no así como estructurados, ¿no? Se está haciendo una labor para... El CRIT sería probablemente el que más logra como manejarlo, ¿no? Ahorita, o que tiene como más esta población para la población general, ¿no? Y de ahí lo demás, pues es pagarlo como en instituciones privadas. Justo más bien como poner recurso, ¿no? Para que justamente, para tratamientos y diagnóstico. Sí, para diagnóstico, ¿no? Tratamiento, incluso para escuelas, ¿no? O sea, incluso para la parte académica, en quienes no pueden incorporarse a una escuela regular. Sí, ¿no? Está el CISAC en Tlalnepantla, en México. Justo, pero unos planes... Se me fue el nombre del sur. Tlalnepantla de Valle, no. A ver, tú, de México. A ver. Es que Tlan es norte, pero se me fue el otro que es el del sur. Del sur. Ahorita me acuerdo. Y bueno, o sea, sí hay como instituciones que se han dedicado a esta parte como escolarizada, ¿no? Como de dar recursos para la parte académica o de integrarlos, ¿no? De poder integrarlos a la vida también laboral, ¿no? Y, por ejemplo, muchas familias ya cuando les diagnostican y les dicen, ¿sabes qué? Tu tratamiento lleva un psicofármaco, la familia teme muchísimo a los psicofármacos, a los medicamentos, ¿no? Que no, es que son medicamentos psiquiátricos, es que entonces nunca le voy a ayudar y va a depender del medicamento. Aquí me encantaría que nos platicaras esta experiencia de cómo viven las familias antes del tratamiento, después del tratamiento, porque la verdad, yo lo digo desde mi experiencia, es otra persona. No, dije me tardé. Sí, claro. Me tardé totalmente. Sí, fíjate, creo que viene desde, o sea, creo que el miedo viene, número uno, porque hay mucha difusión en redes de desinformación. Claro. Dos, porque también a veces los mismos profesionales la plantean como el último recurso, ¿no? O sea, me ha tocado pacientes que llegan conmigo, es que me dijeron que si no mejora, entonces le toca iniciar tratamiento farmacológico. Es como, no, a ver, o sea, esto no es de porque es un caso gravísimo y está peor, entonces le toca el tratamiento. No. El otro error que se comete con los fármacos es creer que tener un diagnóstico es sine qua non de iniciar tratamiento. O sea, autismo le toca tratamiento farmacológico, TDAH le toca tratamiento farmacológico. No. O sea, puedes tener TDAH y no necesitar tratamiento farmacológico. Sí. Puedes tener autismo y no tener tratamiento farmacológico, ¿no? O sea, los fármacos se utilizan específicamente cuando tengo ciertos déficits o disfunciones importantes
y nos basamos en síntomas muy característicos, ¿no? Por ejemplo, en TDAH y en autismo, los síntomas que van a guiar qué medicamento eliges es si predomina inatención, hiperactividad, irritabilidad y autoagresividad o heteroagresividad, ¿no? Entonces, si alguno de esos 4 está presente en un nivel que disfunciona, o sea, que haga que interfiera con su capacidad de adquirir habilidades tanto sociales como de aprendizaje o de desenvolverse en el entorno, entonces puedes iniciar el fármaco, ¿no? Claro. O sea, y dependerá también de la edad. En general, la primera línea de tratamiento en menores de 6 años va a ser terapia, ¿no? Al menos hasta el consenso actual. Claro. Pero podemos iniciar tratamiento farmacológico desde los 3 años con bastante seguridad, ¿no? Claro. Y la verdad es que tampoco hay no creas que hay un super mundo de 500 medicamentos. No, o sea, solemos tener 4, ¿no? Sí. Y dentro de esos 4 es lo que hay. Lo que hay. Ajá, ¿no? O sea, y por un lado es algo beneficioso porque entonces conocemos bastante bien los efectos positivos y negativos de cada uno de ellos. Sí. Entonces, que el tratamiento exitoso farmacológicamente hablando se da cuando sabes qué síntoma estás abordando, qué es lo que quieres lograr, porque así vas a escoger precisamente el fármaco. Empiezas a la menor dosis posible, ¿no? De ahí escalas para lograr el mejor efecto terapéutico a la menor dosis. El éxito también se logra informándole a los papás cuáles son los posibles efectos de adaptación, no que esos sean efectos de que algo está pasando terrible, y también informarle cuáles son los efectos adversos en los cuales tendrías que retirar el medicamento porque significa que no lo está tolerando, ¿no? Y no plantearlo como es que es lo peor, o sea, es lo más, ¿no? O sea, es porque todo falló, es porque usted no lo hizo bien, es porque no, o sea, es hay cerebros que van a necesitar ayuda, que en algunos casos van a necesitar mantenerse por vida con ciertas adecuaciones y en otros muchos no. O sea, en muchos niños lo vas a iniciar para tratar de mejorar el ambiente en cuanto a neurotransmisores. O sea, vas a tratar de mejorar el ambiente bioquímico para que la terapia haga lo suyo y luego lo vas a quitar. Entonces, la adolescencia, por ejemplo, es un momento en el que necesitan normalmente el psicofármaco. La mayoría de mis pacientes, por ejemplo, con fármaco, están más bien a partir de los 4 años. Sí. O sea, desde muy chiquitos, ¿sabes? Y el cambio es abismal. O sea, de hecho, un criterio médico para iniciar un fármaco es si la familia está en burnout. Wow. O sea, familia en burnout, papás al borde de divorcios secundarios a conductas de los hijos, es un criterio médico para iniciar un tratamiento farmacológico. Claro. Porque es como los aviones, ¿no? O sea, necesitas que los papás estén primero bien y que se hayan puesto su mascarilla para poder ayudar al niño. No puedes tener un papá que está disfuncional, que está en burnout, que está en depresión, que está en crisis de ansiedad, porque todo el sistema va a disfuncionar. Claro. Entonces, un criterio es ese, ¿no? Y no porque la familia no pueda, sino porque eso te está traduciendo, otra vez, si entendemos el contexto completo del niño, eso te está traduciendo que claro que su crianza está siendo mucho más difícil y desgastante. Justo. Y entonces necesitan ayuda los dos, ¿no? Porque tampoco el niño le está pasando bien, ¿no? O sea, no le está pasando bien cuando se desborda, no le está pasando bien cuando la impulsividad no lo deja, no le está pasando bien cuando está inatento, no le está pasando bien cuando no puede interactuar, no, tampoco. Claro. Entonces, la mayoría de mis pacientes pequeños que tenemos con tratamiento ha sido con risperidona en los 4 años, pacientes que tienen autismo con TDAH, y a las 3 semanas las mamás me escriben, estoy súper. No, o sea, sí. O sea, dicen, no puedo creer, o sea, es otro hijo. En todos mis pacientes en los que le hemos tenido que usar, la retro de antes del primer mes me mandan fotos de, hoy lo escogieron como el alumno del mes, no puedo creer, hasta hace un mes era el que reportes todos los días, se salía del salón, no entraba a las clases, gritaba, pegaba, o súper disperso, ¿no? Es que eso impacta en la autoestima, totalmente, y eso te lo llevas a la vida adulta, totalmente. Entonces, de verdad, se los prometo, no tengan miedo cuando es necesario, o sea, sobre todo porque esto es a fin de cuentas es una herencia, como cuidadores, como figuras parentales, yo os lo digo como mamá, no tengan miedo porque de verdad a veces es más el miedo que tenemos a utilizar un medicamento cuando es necesario que cuando no lo queremos utilizar por miedo, o sea, de verdad cambia totalmente su panorama. Claro, y el desgaste, o sea, piensa en,
analgésicos. Sí, justo. A ver, si tú quisieras no tomar analgésicos y yo puedo con el dolor te desgasta. Sí. Y llega un punto en el que estás irritable, ya no puedes, ya no quieres, ya... Te tomas el analgésico, Dices, listo, ayudas a que tu cuerpo se desinflame. Entonces, es un recurso que vas a necesitar en ese momento, que habrá cerebros que lo necesiten porque, así como en depresión, así como en otros trastornos psiquiátricos, no estás produciendo la suficiente cantidad o no tienes los receptores adecuados o no o sea, y necesita como ese apoyo. Sí. Y listo, ¿no? Y es normal, o sea, bueno, no es normal, sino más bien no hay nada malo con que utilicen el medicamento si es necesario. O sea, no sientan culpa. Exacto, exacto, no es culpa. Y que sepan que se puede quitar. O sea, esto también siento que a veces sienten que están firmando como la compra de una casa de 6 millones de pesos. No, a ver, lo podemos iniciar. Claro. Y si al mes no estamos logrando el efecto terapéutico deseado, o los efectos secundarios no fueron, o los papás no están cómodos con, se quita, o sea, se quita y probaremos otras opciones. Pero sí es muy importante que la familia esté convencida de usarlo, porque si no también tiende a fallar, ¿no? O sea, tiende a fallar porque lo veo todo el tiempo como, no, es que este efecto ya no fue y es que, o sea, no estamos convencidos de, ¿no? Entonces sí tenemos que estar bien informados y convencidos de iniciar el tratamiento. Qué importante, híjole, hay muchísimo alrededor de lo que hay que escarbar de este tema, la verdad, muchísimo, y me interesa mucho tener esta plática porque es, a fin de cuentas, educación a la población, a educación a la población en general y al personal de salud, como no tienes idea, porque esto no nos lo enseñan en la facultad de medicina, o sea, nos enseñan las bases, pero esta parte tan importante que va a ser un papel tan trascendental en la sociedad, no nos lo enseñan. Y que te va a preguntar, o sea, te va a preguntar tu tía, te va a preguntar tu sobrino, te va a preguntar tu vecina, te va a preguntar tu paciente, Tú que estudiaste medicina, dime si ya es normal que no sostenga la cabeza a los 6 meses. Y yo los invito a que sepan decir, no sé. Exacto. O sea, gracias, Davinia, gracias. Oye, ¿sabes qué? Yo no lo sé, pero déjate... Y es algo que mis pacientes no me dejarán mentir, o sea, yo tiendo a decir, fíjate que esto no sé, pero déjame consulta al psiquiatra, déjame consulta al neuro, déjame consulta a la ginecóloga, o sea, a quien nos pueda resolver la duda, ¿no? O consultar la bibliografía, o déjame investigar. No tenemos por qué tener todas las respuestas y tenemos que tener la humildad de decir, esto se sale de mi área de expertise, así es. No lo sé, pero te voy a referir con quien sí. Eso. ¿No? Porque entonces van a dejar de decir dale chance, es que cada niño tiene su ritmo, no, es que seguro el papá también fue así, es que no seas exagerado. Eso lo dicen porque están tratando como de calmar, pero es algo que, porque no sabes realmente. Porque si supieras, le dirías, no, esto no es normal. O puedes decir, ok, no sé si es normal, pero ¿qué tal que le preguntamos a alguien que sí sepa? Exacto. ¿Y que no sea ChatGPT? Por favor. Pues fíjate que no está tan mal, ¿eh? No, ¿de verdad? Bueno, ChatGPT no sé, pero Gemini, o sea, la de Google, si tú haces un deep search, o sea, si tú le pones a la inteligencia artificial bueno, sí, con el deep search, va a darte la mayor, o sea, va a buscar los papers, claro, depende de lo que le pongas, ¿no? Si le pones, ¿qué hijo? No sé, ventaneando al respecto, pues no sé qué te va a salir, ¿no? Pero si tú en tu prompt pones, oye, quiero que investigues revistas médicas indexadas, que tengan buen nivel de evidencia, sobre cuáles son las principales... Y si debería preocuparme o no, te va a arrojar una respuesta bastante buena. Es cierto. Y te va a decir al final, pero yo soy una inteligencia artificial, por favor, consulta con médico. Exacto. Pero de entrada ya te resolvió ¿estará normal o no que mi hijo esté hablando? O sea, te va a decir, no es normal. Claro, o sea, exacto. No es normal, consulta a alguien. Sí. Consulta a la doctora Davinia. Sí, bueno, recomiéndame con qué especialista tengo que ir. Y te va a decir, dependiendo de tu país, será logopeda, será esto, tal. Sí. Todo eso en cómo lo planteemos. Pero creo que definitivamente sí es una buena herramienta que si se sabe usar, creo que podría ayudar a las familias, sobre todo en esta barrera. Y ¿sabes qué también? No me vais a vetar por esto, pero no, para nada. Es que imagínate lo que platicábamos al inicio fuera de nuestros diagnósticos. Sí. Si yo solo tengo acceso a este médico o a esta psicóloga o a este consultante, estoy teniendo la referencia de una persona en el mundo. Así es. Pero la inteligencia artificial tiene acceso a todo lo que esté de base. Claro. Entonces es probable que la respuesta que me dé no dependa del ego de la persona enfrente, ni de si lo que me dijo sabía o no sabía, o si quería aparentar o no quería aparentar, o de si estudió hace 10 años o hace 1.
Sí, No, va a tomar la mayor evidencia posible. Exacto. Y te va a arrojar una pregunta, una respuesta. Ujú. Creo que podría ser una gran herramienta Así de es. consulta inicial Sí. para disipar dudas y de ahí encaminar. Y a fin de cuentas, nosotros, los médicos, nos guiamos con estadística, Davidia. Por supuesto. O sea, y la inteligencia artificial, También. eso es lo que hace. Exactamente. Análisis de datos. Así es. Análisis de datos. Yo cero estoy en contra del uso de inteligencia artificial. Cuando vienen y me dicen, es que ya le pregunté a ChatGPT y yo dije, ay, sí, dime qué te dijo. Y ella me dice, ay, sí, me dijo que era mastitis. Y yo, ay, sí, posiblemente sí sea, vamos a ver. Y le digo, fíjate, pocas veces me ha fallado como herramienta de primer consulta en las familias. Claro. O sea, de verdad, es un acceso a las familias que posiblemente no tengan tanto recurso y que ya sepan más o menos hacia dónde. Claro, y no le va a poder curar la mastitis. Sí, justo. Pero sí le va a decir, ¿qué crees? ¿Qué es mastitis? Tienes que hacer ¿no? esto. Parece mastitis, tendrías que consultar a un asesor de lactancia. Sí, va, justo. ¿No? Y ya, ay, no, qué maravilloso. ¿Puedo llevarme más tiempo en esto? Yo adelante, yo feliz. Pero eso. Me encantaría, Davinia, que tú ya eres mamá, somos mamás las dos. ¿Qué le dirías a una mamá que está escuchando este podcast y que está sospechando, ya que vimos todo este tema de sospecha clínica, cómo pensar que posiblemente haya algún trastorno del desarrollo en su hijo o hija? ¿Qué le dirías a una mamá que acaba de recibir el diagnóstico o que está pensando que posiblemente su hijo tenga un diagnóstico como este? Le diría que no tuviera miedo, pero sé que es difícil, ¿no? Es como decir, échale ganas, creo. Como, sí, okay. Así de, tengo depresión, échale ganas. O sea, tener miedo creo que es lo normal. Así creo que más bien sería es normal tener miedo. El diagnóstico no es el pronóstico, es el punto de partida. No, confía en tu intuición. Las mamás somos muy buenas viendo como hay algo que no está bien aquí, en la mayoría de los casos. Y aunque la abuela, el esposo, todo, la maestra, o sea, todo mundo te diga que yo no creo que sea, si tú sientes, en el caso en el que no tuvieran el diagnóstico, si tú percibes que hay algo que no está del todo bien porque está siendo más difícil de lo que esperabas, porque lo ves, ¿no? O lo lees, acércate a un profesional capacitado. Número uno, creo que ahora la conectividad de las redes nos permite, ¿no? Hacer una pregunta, ¿no? Yo tengo mis martes de preguntas donde abro foro para que todo el mundo me pregunte lo que necesita. Y busca, ¿no? E incluso si un primer diagnóstico, porque te decía, o sea, conmigo llegan a veces después 2 o 3 diagnósticos. Si el primer diagnóstico no te hizo sentido, te puedo preguntar. O sea, busca. Lo que hagas hoy va a impactar en tu hijo, en su calidad. Entonces, sería el miedo es normal. El diagnóstico no es el pronóstico, es el punto de partida. ¿Hasta dónde va a llegar? Eso solo lo sabe tu hijo y su cerebro. Claro. Y entre más pronto actúes, más oportunidades le estás dando. Eso, justo. No, más que tener miedo, yo siempre lo he visto el miedo es o un motor o un paralizante. Claro. Cualquiera de las dos. Pero si lo utilizamos como motor, claro, nos va a ayudar mucho. Tener miedo es una emoción humana que todos tenemos, pero si yo permito que el miedo me paralice, ahí es donde justamente está ganando ese miedo. Entonces, a pesar del miedo, muévete, que el miedo te mueva, ¿no? Que el miedo te mueva. Porque creo que el miedo que hay detrás de quienes deciden esperar a hacer el diagnóstico o a consultar, y me ha tocado también varias familias, el miedo final, que me lo preguntabas hace un rato, es, ¿va a depender siempre de mí o no? Y ese miedo, no lo va, o sea, si tu hijo va a ser o no va a ser autónomo, va a depender de ti o no, no se mejora o se retrasa si tú no haces algo. Claro. O sea, la conducta expectante nunca ha ayudado a nadie en el desarrollo infantil. Nunca. La conducta de vamos a darle chance, vamos a vigilar a nadie. Te lo digo una vez, así, a cámara. La conducta expectante, la conducta de vamos a ver, vamos a vigilar, nunca ha ayudado a nadie en ninguno de los sentidos en tema de desarrollo infantil. Nunca. Oye, noto que mi hijo tiene una dificultad en el lenguaje. Eso no significa ya mételo a terapia. No.
consulta a un especialista, muévete hacia, ok, Exacto. ¿cuáles son los pasos? ¿Cuál es el algoritmo? Creo que algo que atesoro mucho de mi formación como médico, que ya ni nos damos cuenta como médicos, es que trabajamos con algoritmos. Así es. Nuestras cabezas trabajan con algoritmos. Ya no podemos quitarlo, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Esto es lo que veo. ¿Qué algoritmo necesito para poder tomar decisiones? Nunca vas a ver un algoritmo que dice, espere. Nunca, Exacto. ¿no? O sea, siempre va a ser... Así, nunca, así, esperar y... no, ninguno dice eso. Va a decir, ejecuta, haz algo. Así es. Haz esto y reevalúa qué pasó con esa acción que hiciste. Claro. ¿Cuáles son las otras posibilidades en el algoritmo? Sí. Pero siempre es avanza. Sí. Siempre. Ay, qué emoción, Davinia. ¿Dónde te pueden encontrar? Cuéntanos. Me encuentran, bueno, toda mi modelo de atención desde hace más de 8 años es justo en línea, entonces me pueden encontrar para agendar evaluaciones en www.dra.davinia.com. Y en redes es donde normalmente estoy más activa, en Instagram, como DRA Davinia García. Y pues ahí, si algún día tienes una duda del desarrollo de tu hijo, todos los martes o casi todos los martes subo mi cajita de preguntas de pregúntame lo que sea de desarrollo, porque creo que sí, la consulta me encanta, pero probablemente siento que mi misión en la vida es compartir conocimiento. Sí. Me encanta aprender, y más que aprender, me encanta enseñar. Entonces me gusta aprender cosas nuevas y después dárselas a los que necesiten. Procesar y después compartir. Procesar y después compartir. Por eso es que me van a ver dando siempre cursos, pláticas, Por eso podcasts. te invité. Sí, creo que es necesario, ¿sabes? Es indispensable, esencial. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Davinia. Feliz. Muchas gracias también a ustedes que se quedaron hasta acá. Gracias por nuevamente escucharnos y esperen el siguiente episodio. Así que espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Bye. Y si existiera un espacio donde pudieras decir lo que nunca te has atrevido a contar, donde las historias no se juzgan, se escuchan. Esto es Miradas Compasivas, un espacio para contar temas e historias sin tabúes, sin máscaras y desde una perspectiva profundamente humana. Aquí hablamos de lo incómodo, lo vulnerable, lo doloroso y también lo que transforma. Porque cuando alguien te mira con compasión, algo dentro de ti sana. Quédate, tal vez esta historia conecte con la tuya.